Continuando un poco con esta línea de desenmascarar los defines y de ver alternativas a los defines, ya hablé en anteriores episodios de cómo asignar valores a defines y construirnos constantes, por decirlo de algún modo, ¿vale? Por ejemplo, define pi de 3,14159223, por ejemplo. Con esto nos construimos una constante de modo que si yo escribía pi, pues me decía su valor, o sea que perfecto esto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto, digámoslo así, es una constante que está definida con ámbito global a todo el archivo, ¿vale? Esto es útil si queremos definir, pues eso, pi no es un valor que deba cambiar, entonces nos conviene tenerlo por ahí definido. Pero, por ejemplo, supongamos que tenemos una función que hace alguna cosa, una cosa un poquito rara, y tenemos que vernos en la obligación de escribir una multiplicación de 5 líneas. A nadie le gustaría hacer eso, entonces ¿no sería conveniente, por ejemplo, ir haciendo la multiplicación poco a poco, multiplicar unas cosas con otras, darle nombres, para por lo menos identificarlo y luego simplemente multiplicar un par de identificadores? En un principio suena bien, la cosa es que la limitación es que queremos que, para empezar, esos valores dependan un poco de los parámetros que le pasamos a la función, es decir, tiene que de algún modo estar conectados los parámetros de la función con nuestro identificador, y por otro queremos que esas funciones, que esos identificadores, mueran, por decirlo de algún modo, cuando terminamos la función, porque no queremos que estén fuera. Bueno, pues afortunadamente podemos declarar variables como tal, ¿vale? Es decir, como las conocemos en cualquier lenguaje de programación, usando la palabra clave let, ¿vale? Con let podemos definir... Con let podemos definir variables locales, por decirlo de algún modo, que existen dentro de una determinada función o procedimiento y no fuera, ¿vale? ¿Cuál es la sintaxis de let? Bueno, let, la sintaxis es la siguiente. Por un lado tenemos let, por supuesto. Después tenemos un vector de asignaciones, ¿vale? No he hablado de los vectores todavía, pero bueno, es básicamente como escribir una lista. Por ahora vamos a decirlo como escribir una lista, pero con los corchetes en vez de con los paréntesis, ¿vale? De asignaciones de la forma, por ejemplo, identificador expresión, por ejemplo, o identificador expresión, ¿vale? Y después el cuerpo en sí, ¿vale? ¿Cómo funciona este let? Lo que quiero decir. Lo primero que hace es construir varios identificadores asignándole la expresión que le digamos, ¿vale? Y una vez los tiene todos, evalúa cuerpo, ¿vale? Pero sustituyendo en cuerpo las referencias a un identificador por el identificador declarado, ¿vale? Por ejemplo, tenemos, pues yo qué sé, let quiero decir al revés, perdón, de x4 y 5, ¿vale? Y hacemos ahora pues suma de x y... ¿Esto qué va a hacer? Esto lo que va a hacer es, para empezar, quiero ponerlo un poco bonito, va a llegar aquí, ¿vale? Va a construir esto. ¿Esto qué son? Estos son dos identificadores, uno para y y otro para x, ¿vale? El identificador de x va a tener el valor 4, el de y va a tener el valor 5. ¿Qué es lo que hace una vez le asigna esto? Que es un poco como hacer defines, pero un poco más pequeñito y compacto. Lo que va a hacer es evaluar esta expresión, pero va a cambiar, por ejemplo, donde ponga una x va a poner un 4 y donde ponga una y va a poner un 5, ¿vale? O sea, va simplemente a usar identificadores. No tiene más misterio. Pero ¿qué es interesante de esto? Que yo lo ejecuto y me dice, vale, no, muy bien, pero si yo ahora le digo x... me va a decir que no sabe lo que es x, porque x vive aquí dentro de este let. Fuera de x muere, nadie sabe lo que es. Entonces esto da lugar a situaciones curiosas, como por ejemplo que podemos declarar variables que no existan fuera. Es un poco estilo lambda, en el sentido de que cuando yo hablaba en el vídeo anterior de lambda decía que era útil para no construir identificadores de más. Bueno, pues con esto es un poco igual, ¿vale? Construimos identificadores que solo están dentro de una función y ya. ¿Y cómo de potente y de robusto es esto a la hora de, por ejemplo, tener identificadores de distintos tipos? Vamos a suponer la siguiente situación. Yo voy a construir un identificador, ¿vale? Que sea x tal vez, ¿vale? Le voy a dar de valor 1, por ejemplo, y otro que se llame y, que le voy a dar 2, ¿vale? Si yo ahora lanzo esto y le digo x y le digo y, me dice 1, 2, y si le digo suma de x y, me dice 3, ¿vale? Es decir, la suma de estos defines es 3. Hasta aquí llegamos. Ahora hacemos lo siguiente. Yo me creo un let, ¿vale? Y le asigno hago dos asignaciones, ¿no? Por ejemplo, digo que x es igual a 4 y que es igual a 5, como antes. Y hago suma de x y. ¿Qué ocurrirá si yo ahora le doy al enter? Quiero decir, estoy declarando identificadores, pero ya existen otros identificadores. Bueno, pues la respuesta es la siguiente. 9, ¿vale? Es decir, 4 más 5. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es muy importante. Pues que cuando yo hago lets, las asignaciones de dentro tienen más prioridad que las de fuera, ¿vale? Por lo tanto, si yo aquí dentro hiciese más lets y sobreescribiese x y, por ejemplo, hago esto,
hago i5 y aquí dentro en mi expresión hago otra vez un let y hago x6, coño, al revés, y hago x6 y 7 y aquí hago suma de x y, lo que va a imprimirse es 13, ¿vale? ¿Por qué? Porque se están considerando las de dentro, ¿vale? Esto es un let en el que se asignan variables y luego se evalúa este let, que es en el que se asignan variables y se evalúa esto, ¿vale? Tienen prioridad esto sobre todas las que ya fuera, entonces es importante conocer esto para, pues, hacer sustituciones de identificadores, darles el mismo valor, cambiar un identificador por otro, ¿vale? Siempre tiene prioridad lo que esté dentro. Y nos es útil pues por ese motivo, porque no existe fuera de la función, ¿vale? Fuera el único que existe es 1 y ya, ¿vale? O sea, solamente está por aquí dentro. ¿Problemas que tiene este sistema? Pues que yo hago lo siguiente, por ejemplo. Hago let de x igual a 5 y es igual a la suma de 2 y x, ¿vale? Y hago display y, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos esperar que va a ocurrir? Pues podemos decir, vale, x es igual a 5, entonces si es igual a 2 más x, o sea, si y es 7, por lo tanto esto imprime 7. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué no se imprime 3? Si yo le he pedido que me imprima 7, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Debería decirme 2 más 5, 7? Bueno, ocurre que cuando nosotros usamos let, las asignaciones se hacen al final, ¿vale? Es decir, una vez que ya tenemos todo el vector declarado, se hacen las asignaciones. Por lo tanto, cuando yo esté declarando esto, y no vas a ver que existe la x, porque técnicamente la x aún no se ha asignado, la x se asignará cuando llegue aquí, al cierre del corchete. Por lo tanto, cuando estamos en y, quiere decir más de 2 y x, pues es más de 2 y 1, por lo tanto es 3, ¿vale? Así que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Alternativas para evitar este problema y para conseguir esto? Bueno, pues la primera, la más básica, es decir, vale, pues yo hago let de x es igual a 5 y aquí hago let de y es igual a más de 2 y x, ¿vale? Y hago display y nos dice 7, vale, pero estamos haciendo un doble let, no es cómodo. ¿Cómo podemos simplificar esto? Bueno, pues existen procedimientos alternativos al let que sirven para, digámoslo así, construir identificadores de una forma un poco más útil en esta situación que nos interesa, ¿vale? El primero de ellos es el let asterisco, o let asterisco, let estrella, también se le menciona en la documentación como let estrella. ¿En qué se diferencia el let estrella de let normal? El let asterisco lo que va a hacer es crear las asignaciones tan pronto como las definamos, ¿vale? Es decir, nosotros con let estrella podemos decir x5 y cerramos paréntesis. Bueno, pues cuando let estrella esté evaluando nuestras asignaciones, tan pronto como tengamos esto definido, ya nos va a asignar el valor x a la variable. ¿Por qué nos interesa esto? Porque si ahora hago y de más 2 y x, ¿vale? Cuando empiece la asignación de esto, esta ya va a estar definida, ¿vale? Porque como digo, let asterisco crea las variables en memoria tan pronto como las definimos, ¿vale? Por lo tanto, x es igual a 5, se guarda en memoria que x es igual a 5, entonces cuando entramos aquí, x ya vale 5, ¿vale? X ya no vale 1, por lo tanto, si yo aquí en este momento hago display de y, se va a decir 7, ¿vale? Porque cuando llegas aquí, x ya está en memoria y x vale 5. Entonces, es la diferencia entre let y let asterisco, ¿vale? Let evalúa las expresiones y las añade en memoria al final, mientras que let asterisco las añade tan pronto como las definamos, ¿vale?